Este es su espacio de aceite y vino para el alma herida. Bienvenidos. Espero se encuentren bien y bueno, Dios siga bendiciendo la vida con todo lo que la vida trae. Quiero seguir conversando hoy acerca del tema de Jesús y hoy planteamos algo y es cómo la iglesia ora, cómo los creyentes oran. Hemos hablado en el episodio anterior sobre la oración particular de Jesús, su comunión con Dios, cómo Jesús disfruta la oración. Una vez que estaba Jesús orando en cierto lugar, cuando terminó, uno de los discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como Juan enseñó a sus discípulos. Y él les dijo: cuando oréis, decid: Padre, santificado sea tu nombre. Estoy mencionando Lucas capítulo 11, versículo 1 y 2. Este texto es sumamente importante porque nos sitúa en la verdadera oración. Jesús está orando y lo que nos transmite es parte de su propia experiencia. Ese enséñanos a orar, bueno, lo podemos interpretar de varias maneras. En primer lugar, el sentido de que cada grupo religioso tenía su oración. Juan tenía su escuela y enseñaba a aquellos discípulos a orar. Seguramente los esenios, los fariseos, los saduceos, los religiosos de su momento, tenían su manera particular de dirigirse a Dios en oración. Entonces ahora se le pide a Jesús una oración que los distinga. Es lo que ellos están buscando. Métenos en esa esfera de intimidad en la que entras tú, están diciendo los discípulos, porque han visto al Señor orar. Lo bueno del caso es que cuando nos va a entregar esa oración, la primera palabra que usa, según los biblistas, es la palabra que en arameo significa papá o abba. Hay algo en el Talmud que dice que cuando un niño experimenta el gusto del trigo, lo primero que aprende es a decir abba o ima, o sea, papá y mamá. Aplicar a Dios este término, pues es algo revolucionario. Los judíos, por respeto a Dios, no le llamaban ni siquiera al Señor. Bueno, eso lo hacía el sumo sacerdote una vez al año y en voz baja, cuando entraba al santuario. Pero Jesús se pone a hablar con Dios y lo hace con una sencillez. El encanto, la ternura, la confianza es la misma que usa un niño con su papá. Cuando un niño dice papá o mamá por primera vez, los padres pues se lo comen a besos. Abba es la respuesta que el hijo da a su padre cuando éste le envuelve con cariño. Por esta palabra podemos inferir cuál ha sido la relación de Jesús con el Padre y cuál es el sentido de esta oración. No voy a hablar de toda la oración con sus partes, sino más que todo centrarme en esa expresión cariñosa. Jesús dice que nosotros debemos usar esa palabra, pero la comunidad cristiana ha quedado impresionada y no ha querido traducirla. Por eso Abba ha pasado en los evangelios en la versión original. Los cristianos que venían del judaísmo no la podían pronunciar. De ahí que fuera necesario que él mismo, Espíritu Santo, la pronunciara dentro de los creyentes. Es lo que Pablo escribe a los romanos. No habéis recibido un espíritu de esclavitud para reconocer, para recaer en el temor, sino haber recibido el espíritu de hijos de adopción en el cual clamamos Abba, Padre. En Romanos 8:15. Es que el Espíritu Santo sondea todo del hombre, nos introduce en lo más íntimo de Dios, en el mismo corazón del Padre. ¿Cuál es la recompensa del Padre? Cuando se hace la oración, como Jesús la dice, que lo hace en secreto, que debemos hacer en secreto, cerrada la puerta, y Dios la recompensará. Creo que es el cariño y la cercanía misma de Dios. Así como Dios es todopoderoso, también es Dios es todo cariñoso. Esas manos que sostienen el mundo, esas manos también nos acogen, nos protegen, nos abrazan, nos dan ternura y eso lo sentimos en el alma profundamente. Así que cuando la gente se queja que está sola en el mundo, Dios dice, no temas, yo estoy contigo.
Cuando se lamenta la gente, nadie me quiere, el Padre responde, yo te amo más. Jesús desde su propia experiencia sale al mundo diciendo los cuatro vientos lo maravilloso que es el Padre y quiere que lo que ha ocurrido con él nos ocurra también a nosotros. Normalmente hemos concebido la oración como una búsqueda de Dios. Bueno, por lo menos es lo que se ve en el Antiguo Testamento. El Salmo 41, 42 habla de una búsqueda ardiente que tenía David como un siervo, clama por las corrientes de las aguas, así te busco, así clamo, Dios mío. Isaías dice, buscad a Dios mientras se deja encontrar, mientras puede ser hallado. Es un movimiento hacia Dios, pero hoy día, sin dejar de ser una verdad esta definición de búsqueda de Dios, las sensibilidades en Jesús van por otro camino. Y es que ese tipo de oración, la iniciativa parte del hombre, es el hombre el que pide, el que busca, el que inicia el camino hacia Dios. Pero hoy se insiste más en el camino de la gracia por parte de Dios. Es Dios quien busca, quien quiere establecer ese diálogo con el hombre, esa comunión con el hombre, quien toma la iniciativa, como escribiera Juan en la primera carta, capítulo 4, 19, Él nos amó primero. Antes la palabra clave era buscar. Ahora tiene que ver con obediencia, con aprender a oír. Una de las acciones más importantes para el pueblo de Israel y que se dice dentro del pueblo de Israel es el famoso Shema, escucha Israel. Josefo, un historiador, cuenta que en Israel para todas las madres constituía un motivo de orgullo que las primeras palabras que aprendían de memoria sus hijos fuese precisamente esa Shema. Nosotros hemos convertido esa palabra nueva que Jesús nos ha dado en la búsqueda, pero en la búsqueda de alguien que se deja encontrar por Dios. En la carta a los Hebreos se nos dice que ahora Dios nos sigue hablando a través de Jesús. Antes, en muchas ocasiones, de muchas maneras, Dios habló a los padres por los profetas, pero ahora Dios nos ha hablado por el Hijo. Escuchélo a Él. Eso es lo que el Padre dice del cielo. Este es mi Hijo amado, escúchenlo a Él. Así que no es de extrañar que Pablo diga que la fe viene de la escucha, de la obediencia a Dios. La vida de Jesús consistió en cumplir en todo la voluntad del Padre. Y es hasta ese punto en donde Él dice, mi pan es ese, el alimento es hacer la voluntad de que me ha enviado. La copa misma del sufrimiento es hágase tu voluntad. Y ese era el sentido de la vida. He bajado del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me ha enviado. La norma de la vida es agradar al Padre para Jesús. Yo hago lo que el Padre, lo que él le agrada al Padre. Y es la mejor oración que podemos hacer. Nos lleva a resituar nuestra oración de petición. Me refugio en ti. Es la oración del creyente. Mi vida espera en Dios. Esa oración nos transforma. Es que la vida cristiana no consiste en hacer muchas oraciones, sino en convertirnos al reino de Dios. Si una oración no me hace cambiar, no me lleva a descubrir la necesidad que tengo de Dios, de comprensión, de perdón, no me llena esa oración de entrega a los demás, no me lleva a tomar la cruz cada día, no me hace discípulo de Jesús, esa oración no es correcta. Si una oración pasa por los labios pero no nos convierte, no nos transforma, entonces no es una oración eficaz. Se queda en un silencio vacío. No glorifica a Dios. El otro asunto de la oración es que también debemos aprender a encontrar a Dios en los demás. El hombre no es solo amigo de los que son simpáticos con él. No es solo de aquellos que nos hacen los regalos y los cumplidos. El hombre tiene que también hacerse amigo o amar a aquellos que tienen ideas opuestas a las nuestras.
aquellos que son incompatibles con nuestro carácter. Incluso estamos llamados a amar a aquellos que nos hieren, nos calumnian, nos hacen daño. Para Jesús la oración que tiene eficaz es aquella oración en la que devuelve el amor del Padre y lo entrega también al prójimo. Todos los cristianos debemos cumplir el mandamiento del nuevo amor. Amaos unos a otros como yo os he amado. ¿Cuánto nos cuesta llevarlo a la práctica en el día a día? Jesús sabe que eso es imposible para un hombre, pero que no es imposible para Dios. Por eso debemos situarnos en Cristo para amar a los demás. No podemos amar a los demás si no estamos en Cristo, porque en Él amamos, en Él también nos movemos y en Él existimos. Así que al decirle al Señor, enséñanos a orar, estamos también diciendo, enséñanos a obedecer, enséñanos a amar, enséñanos a estar en paz con los demás, por lo menos procurar la paz en cuanto sea posible esa paz. Vivir una vida en la escucha de Dios, en la obediencia de Dios. Ese Jesús enséñanos a orar. No es solamente una técnica, no es llenar las palabras con sentidos bonitos, tiene más que ver nuestra relación con Dios. Esa oración que sale de nuestra sinceridad, de nuestra realidad, es la que le agrada a Dios. No es una oración ficticia en la que quisiéramos ser algo, sino es una oración que está centrada en lo que ya somos, en lo que realmente importa. Bueno, el Espíritu orará dentro de nosotros, pero qué bueno también algún día coincidir con ese Espíritu que ora dentro de nosotros y elevar una plegaria a Dios franca y sincera. Gracias por atender el programa. Compártalo con otros. Y bueno, mientras pasa el día, estemos contentos en el Señor.